Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y nos vamos a ocupar de un género que estos últimos años ha dado no solamente una gran cantidad de escritores y escritoras, sino que ha dado una cantidad de novelas, me parece, bastante interesantes, en función de que el género, me refiero a la novela histórica, con el paso del tiempo lo que vemos es que los escritores se han ido tomando en serio, me refiero a nivel general, por supuesto siempre ha habido excepciones, pero es cierto que durante mucho tiempo era un género bastante menor, bastante bastardeado, sobre todo porque los escritores muchas veces, digamos que se tomaban demasiadas licencias, inventaban demasiado, fabulaban demasiado, por supuesto esto no gustaba nada a los historiadores y por supuesto el público no se terminaba de tomar en serio estas novelas. Ahora, estos últimos años pareciera que los escritores, digamos que se lo han tomado más en serio, se han convertido casi en historiadores y lo que vemos es que hay muchas novelas en serio, muchas novelas que valen la pena, muchas novelas con un trabajo de documentación, con un trabajo de búsqueda de material que realmente me parece que ha hecho que el género escale un poquito en eso que tiene que ver con cierta valoración que durante mucho tiempo no la tuvo muy alta. Vamos a hacer una pequeña genealogía para tratar de remontarnos al comienzo del género y pensar un poquito dónde nace o en todo caso dónde podremos pensar o empezar a poner sus primeras, las primeras novelas que se empezaron a escribir, ¿no? Y tenemos que oficialmente, y esto tiene que ver un poco con lo que se convierte, se construye como lo que es la historia de la literatura, ¿no? A partir de teóricos, críticos, escritores, ¿por qué no? Y demás. Podemos decir que la novela histórica estaría naciendo en 1814 y la inventaría Walter Scott, el escritor inglés. Ustedes saben que Sarmiento se jactaba de haber leído las obras completas de Walter Scott, que son como 25 tomos, siendo muy joven, y que por supuesto eso lo ponía como un gran mérito, que por supuesto lo debe ser porque creo que gran parte de la obra de Walter Scott vale la pena, pero probablemente una gran cantidad de obras de Walter Scott que tal vez hoy resulten bastante poco interesantes. Lo cierto es que Walter Scott escribe mucho y, entre otras cosas, va a inventar este género a partir de una novela que se llama Waverley, que la publica en 1814. Y ahí es cuando decimos estaría naciendo oficialmente el género, así como decíamos que en 1818 nacería la ciencia ficción con Frankenstein, en 1841 nacería el policial con Edgar Allan Poe y la invención del detective. Bueno, pensemos que podemos decir 1814 nace la novela histórica a partir de Walter Scott y Waverley. Walter Scott es más conocido por Ivanhoe. Tal vez escucharon hablar de Ivanhoe, tal vez vieron la película, tal vez vieron Rob Roy, que también es otra novela de él. Pero bueno, en fin, lo importante es pensar que 1814 con Waverley nace la novela histórica y les voy a leer el prólogo que va a escribir Walter Scott para que vean un poquito por dónde va y por dónde efectivamente podemos decir que sí, hay algo ahí que se parece bastante a la novela histórica y que desde ya podemos asociar a lo que va a empezar a pasar después con el género. Y el prólogo de Waverley va a decir así, va a decir: al fijar la época de esta historia 60 años más atrás de aquel en el que escribo, 1 de noviembre de 1805, debo prevenir al público que no va a leer una novela del tiempo de la caballería, ni una descripción de las costumbres de antaño. Mi héroe no vestirá coraza como se acostumbraba muchos siglos hace, ni llevará herraduras en las botas siguiendo la moda de Bond Street. Ni mis señoritas se envolverán en un manto de escarlata como aquella Lady Alice de un antiguo romance, ni se presentará con la desnudez de una elegante moderna en las tertulias. La época que he elegido anuncia que más me dedicaré a pintar a los hombres que a las costumbres. La historia de estas, para interesar, ha de transportarnos a un siglo bastante remoto que haga venerable estas costumbres, o bien ser como el espejo de las escenas que acontecen cada día a nuestra vida y que nos divierten por su novedad. Yo creo que ahí está sentando las bases, ¿sí? Me voy a remontar a un tiempo atrás, dice Walter Scott, 60 años antes de la época en la cual yo escribo, para hablar de las personas, de sus costumbres, de aquello que hacen, y por lo tanto está ya dando las claves y las bases de lo que va a ser el género. El escritor escribe sobre una época pretérita, sobre una época pasada, con la intención de recrear esa época. Con esto quiero decir lo siguiente. Pensemos que yo escribo una novela que transcurre hace 20 o 40 años. Estamos pensando que sí, hay algo que tiene que ver con la reconstrucción de una época. Pero si yo escribo una novela que transcurrió hace 2 años,
hace 4 años una novela sobre la pandemia, ¿es histórica o no es histórica? Bueno, eso va a depender mucho probablemente de la intencionalidad que yo tengo. Es decir, mi intención es recrear esa época, es reproducir el contexto o simplemente contar una historia. Y es cuando vemos que probablemente una de las características de la novela histórica tiene que ver con recrear una época. Cuando hay una voluntad del escritor de trabajar lo que en una época se la marcó como tal, que puede ser costumbres, formas de vestir, modas, formas del habla, formas de pensar, formas de entender el mundo, y a partir de ahí se estaría recreando un contexto. ¿Para qué? Muchas veces para compararla con el presente, muchas veces para hacer una analogía entre aquella época y el presente, decir, bueno, fíjense cómo el pasado se parece al presente, o el pasado fue peor o fue mejor que el presente. Y por otro lado, y por qué no, también podemos pensar que el escritor se sumerge en ese periodo histórico porque le interesa y no quiere compararlo con el presente, le interesa simplemente contar cómo era ese pasado. Es decir, hay muchas intencionalidades en los escritores a la hora de escribir novela histórica. Lo que sí está claro es que nos damos cuenta que hay novelas que transcurren en épocas pasadas que podemos considerar históricas y otras que no, ya que estaría más presente o menos presente, por supuesto, esa voluntad, esa vocación por parte del escritor. Ahora, otro elemento que me parece importante. Pensemos que hay cierta novelística que no es considerada histórica. El Quijote, ¿sí? Sin embargo, si leemos el Quijote, nos vamos a dar cuenta que Cervantes está describiendo todo un contexto. Es decir, cuando uno lee el Quijote, empieza a entender, a aprender, a descubrir muchas formas que tienen que ver con cómo se era a principios del siglo XVII, 1606, y por supuesto no estaba en Cervantes hacer una novela histórica, pero hay una recreación de esa época y por lo tanto podemos pensar que hay elementos históricos en el Quijote. Pensemos en El Lazarillo de Tormes, lo mismo. Pensemos en Jane Austen, lo mismo. Si uno lee Jane Austen, si uno lee Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, no está haciendo Jane Austen una novela histórica, pero está describiendo la época, está describiendo el principio del siglo XIX, donde evidentemente hay elementos que ella utiliza en su novela que podemos pensar que son propios de una reconstrucción histórica. Jane Austen hasta cuenta cuánto cobra una persona, entonces da una serie de datos que probablemente van a interesar al público e incluso al historiador, ya que son datos del contexto histórico en el cual escribe. Por lo tanto, hay una serie de valores en esas novelas que, más allá de la historia que nos cuentan y cómo la cuentan, tiene que ver con el contexto histórico. Y ahí es cuando decimos que hay mucha literatura que no se propone como histórica. Pensemos que Cervantes, El Lazarillo de Tormes y Jane Austen es casi, digamos, Jane Austen es casi contemporánea de Walter Scott, pero no se propusieron lo del género histórico, pero sí surge como consecuencia de haber retratado un poco su época. Por supuesto hay otras obras de la misma, de otras épocas, que no se propusieron eso, por lo tanto ya no estarían dentro de esa categoría. Pero ahí es cuando decimos, el género es bastante abierto. Con esto quiero decir que hay una pugna, o ha habido una pugna durante mucho tiempo, entre historiadores y escritores, porque los historiadores siempre decían, si usted quiere conocer la historia, no lea novelas, por supuesto tienen el agua para su molino. Los escritores, sin embargo, cuando son más o menos serios, dicen, no, una buena novela histórica puede enseñarnos muchísimo sobre la historia, tanto o más que un libro de historia. Yo estoy convencido de eso. Muchas veces una buena novela de ficción puede hablarnos muy bien sobre la época, incluso mejor que un libro de historia. Yo creo que si uno quiere saber cómo era San Petersburgo, Rusia, en 1860, que lea a Dostoyevsky, ¿no? Si uno quiere saber ciertas cosas de Buenos Aires, de 1920, lean a Roberto Arlt, ¿no? Incluso me parece que es mejor que cualquier otro testimonio, porque hay algo que tiene que ver con ir a la esencia de cómo eran las personas en esa época. Y además, por supuesto, describir un poco la ciudad y ciertas costumbres, pero me parece que muchas veces la ficción permite cosas que la historia, que se pretende más objetiva, no. Y ahí entramos en un tema que es la objetividad y la subjetividad, es decir, hasta qué punto podemos creer que un texto puede ser objetivo. Hoy en día yo creo que eso no se lo cree nadie. Por más que un historiador se diga científico o objetivo, sabemos que siempre va a estar actuando ahí su ideología, su mirada, el lugar desde el que escribe, la época en la cual escribe. Hay una serie de factores que afectan al contexto del historiador, a la coyuntura, a las circunstancias del historiador, que no se pueden desligar. No es lo mismo escribir historia hoy que escribir historia hace 100 años. No es lo mismo escribir hoy sobre un determinado periodo histórico por un escritor con un perfil ideológico de izquierda a que un perfil ideológico de derecha. No es lo mismo que cuente, no sé, la conquista de América, un perfil
de un historiador europeo que un historiador mexicano. No es lo mismo hablar del peronismo que lo cuente un peronista que lo cuente un antiperonista. Digo, evidentemente nos damos cuenta que el historiador, por más objetivo que pretenda ser, y se refiere a los hechos, al necesitar interpretarlos para poder narrarlos, va a aparecer su ideología y su cosmovisión, digamos, ¿no? Para en todo caso trascender el concepto de ideología. Va a aparecer su cosmovisión, su mirada sobre el mundo. Y ahí es cuando vemos que efectivamente la historia, por más objetiva que uno quiera ser, llega a un punto en el cual el historiador va a tener que poner un poquito de lo suyo. Con respecto a la ficción puede hacer lo que quiere. La ficción, desde el momento en que se considera ficción, podemos entender que tiene libertad para hacer lo que quiere y en todo caso es el lector el que va a decidir si cree en eso, si no cree en eso, si le parece bueno, si le parece una porquería. Lo cierto es que ahí es cuando aparece la posible diferencia entre los géneros. Pero vamos a ver cómo esa diferencia va a empezar a ser un tanto borrosa en algunos casos, ¿no? Por eso digo que el género no solamente con el tiempo fue consiguiendo que cada vez más escritores se lo tomaran en serio, sino cada vez más lectores creyeran en él y decidieran aprender historia a través de ficciones. Lo mismo va a pasar con el cine, ¿no? Con cierto cine histórico que por supuesto también va a estar en las mismas circunstancias. Es decir, uno mira películas y de alguna forma a través de esa película puede conocer un poco más esa época. Con los pros y los contras que se encierran. Muchas veces se han filmado o escrito tonterías sobre determinadas épocas, sobre la Edad Media, ¿no? Se han dicho una cantidad de tonterías enormes, muchísimos lugares comunes y muchísimas cosas que evidentemente no corresponden a lo que podemos pensar historiadores más serios, con toda su subjetividad, por supuesto, han dicho, pero que podemos entender que en esa subjetividad hay elementos, ciertos hechos que pueden ser pensados más en base a investigaciones reales, que podemos considerar como que eso sí podría llegar a ser cierto. Pero lo que me parece es que a día de hoy es un género que realmente ha dado cosas interesantes y que vale la pena. Volviendo a Waverley, evidentemente Walter Scott ya sienta las bases diciendo, cuento algo que ocurrió hace 60 años y a partir de ahí, de lo que ocurrió hace 60 años, yo reconstruyo esa época. Ahora, fíjense que ya cuando empieza a narrar, ¿no? en el primer capítulo, luego del prólogo, va a decir lo siguiente, ¿no? Hace 60 años que Eduardo Waverley, el héroe de esta obra, dejó su familia para reunirse al regimiento de dragones en que acababa de conseguir una plaza de oficial. Fue un día de tristeza para el castillo de Waverley Honor, aquel en que el joven militar se despidió de Sir Everard, su apasionado tío, de quien era heredero. La diferencia de opiniones había malquistado al baronet con su hermano menor Ricardo, padre de nuestro héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la novela ya empieza diciendo hace 60 años, es decir, la primera frase de la novela está puesta en aquello que pasó tiempo atrás. Por lo tanto, más claro imposible, es decir, se propone conscientemente Walter Scott contar una historia que ya sobre un tiempo que ya pasó. Lo va a criticar a ese tiempo, lo va a alabar, va a ser una sátira. Eso lo veremos más adelante con otros escritores. Pero lo cierto es que de entrada nos encontramos con que Walter Scott, al, digamos, crear la primera obra del género, ya tenemos un elemento que me parece fundacional. Pero ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que me parece a mí interesante en todo caso tener en cuenta? Que este espíritu de historiador existía desde el comienzo de los tiempos. ¿Quiénes inventan la historia? El concepto de historia, la historiografía, los griegos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Los griegos, vamos a pensar lo siguiente, Homero, cuando escribe la Ilíada y la Odisea, o cuando eso que creemos que es Homero, ¿sí? Ese Homero, escribe la Ilíada y la Odisea, está escribiendo, digamos, la Ilíada sobre la guerra de Troya, de algo que ocurrió 4 siglos antes, es decir, Homero, poeta del siglo 8 a.C., escribe sobre la guerra de Troya que pasó en el siglo 11 o 12 antes de Cristo. Por lo tanto, ya escribe sobre algo que pasó 4 siglos antes. Por supuesto que la vocación de Homero no es recrear la época, ¿no? Como si fuera, por supuesto, un historiador, sino es hacer poesía, una épica, contar algo con un estilo que está más cerca de la poesía que de cualquier otra cosa. Por lo tanto, no se propone reproducir cómo era la época en la cual narra. No estaba esa voluntad en Homero, pero de entrada tenemos que ya, fíjense en qué época alguien escribía sobre un hecho que había pasado tanto tiempo atrás. Por supuesto, tenemos otros ejemplos de textos con vocación poética
en muchos casos religiosa, que por supuesto también va a hablar de hechos acaecidos en el tiempo, desde el poema Gilgamesh hasta el Bhagavad Gita, hasta después veremos otros textos fundacionales de las religiones, el Popol Vuh, el Corán, ¿no? Son textos que hablan de hechos ocurridos mucho tiempo atrás, pero por supuesto sin una vocación teórica, ni historiográfica, por supuesto. Es cierto que luego, en el siglo V a.C., en Grecia, vendrán los historiadores. ¿Quién va a ser el primero? Herodoto. Herodoto es el que inventa, es el padre de la historia. Los famosos 9 libros de historia de Herodoto son los que van a construir lo que hoy entendemos por la historia, ¿sí? Herodoto se pone ya en el traje del historiador, buscando documentación, buscando bases, documentos, textos fidedignos, como para contar toda esa historia, todas esas historias que va contando, entre ellas, si quieren conocer un poquito, por supuesto si pueden leerlo mejor, pero si quieren aproximarse un poco a lo que hace Heródoto, vean la película 300, que va a contar la batalla de las Termópilas, esa historia de las guerras entre los griegos y los persas, en los cuales los persas se proponen, ¿no?, invadir Grecia y por supuesto un grupo de 300 griegos les detienen el paso en el estrecho y por supuesto se produce esta batalla, que es lo que va a reflejar la película 300, más allá del estilo de cómic que tiene, es la historia que va a contar. Eso está en uno de los 9 libros de historia de Heródoto. Por supuesto también vendrá Tucídides, vendrá Jenofonte, la famosa retirada de los 10.000 de Jenofonte, que va a contar Walter Hill en su película Warriors, ¿sí? Hay una transposición de la historia de Jenofonte en esa película de barras norteamericanos que tienen que cruzar Nueva York a la noche. Bueno, ahí está contada la retirada de los 10.000 de Jenofonte. Quiero decir, los textos griegos de historia van a aparecer después, a lo largo del tiempo, reflejados en otras novelas o en películas, pero es cierto que ellos inventan la historia. Inventan esta idea de la historiografía, de reflejar los hechos sin una intención ficcional, sin una intención poética ni estética, sino con intención histórica, todavía no vamos a decir científica, pero sí de reflejar los hechos tal cual ocurrieron. Eso Grecia, después vendrán los romanos, después vendrán los historiadores romanos, pero lo que quiero ahora es detenernos en la otra corriente, ¿sí? Por un lado Grecia y Roma y por otro lado judeocristianismo. Judeocristianismo que de alguna forma de ahí venimos, también venimos de Grecia y Roma, pero estamos en este momento en una civilización grecorromana, pero también judeocristiana. Lo que nos encontramos es que ya en el comienzo de la Biblia, en este libro sobre el cual hemos construido una civilización, la Biblia, más allá de que uno tenga fe o no, más allá de cómo la lea uno a la Biblia, si uno ya entra a leer el Génesis, que son los mitos hebreos, sobre todo el Génesis, los primeros capítulos del Génesis son los mitos hebreos, uno ya se encuentra con que hay historia, con que nos cuentan hechos ocurridos en el tiempo. O sea que quien sea que haya escrito el Génesis, más allá de que pensamos que haya sido un ser humano o Dios, me da igual. Eso que escribió el Génesis ya tenía una concepción de contar una historia que había ocurrido tiempo atrás. Por lo tanto, esta idea de contar los hechos acaecidos tiempo atrás existe desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué va a pasar? Estos primeros capítulos del Génesis, por supuesto, recuerdan estos hechos, hablan del pasado y podemos seguir leyendo el Antiguo Testamento y nos vamos a encontrar con infinidad de historias que combinan lo que hoy entendemos como los hechos reales con hechos sobrenaturales. Hay que ver en su momento si eso era considerado así o no. Yo creo que no. Pero hoy en día entendemos que sobre un poblado que podemos creer que es un hecho real, caen bolas de fuego lanzadas es un hecho sobrenatural y que por supuesto ahí entendemos que depende mucho de la interpretación que haga la persona que lee. Lo que creo es que si nos remitimos, y ahora vamos a analizarlo brevemente, por ejemplo, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar con que dentro de la cantidad enorme de evangelios que se escribieron, tenemos a los 4 canónicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que por supuesto, que son los 4 evangelios, por eso digo canónicos, 3 de los cuales sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, en tanto se entiende que tienen las mismas bases y que por supuesto tienen muchas cosas en común, diferente del de Juan, que va por otro lado, el de San Juan va por otro lado. Lo cierto es que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso, por qué es interesante para nosotros que nos interesa la literatura, los evangelios, la Biblia entera, pero los evangelios, porque los 4 van a hablar de una persona que ya no está. Los 4 van a trabajar sobre una persona que ellos no conocieron, que ya falleció, sobre una persona que vivió en una época pasada al presente en el cual escriben ellos y sobre el cual, y que además ellos no conocieron personalmente, que esto después va a ser un tema de la literatura recurrente, hablar de una persona que no está.
Piensen en El corazón de las tinieblas, en Kurz, piensen en El Gran Gatsby, ¿sí?, de Fitzgerald. Es decir, se habla de una persona. La novela se construye alrededor de una figura de una persona. Yo voy a contar una historia sobre una persona de la cual sé, no sé, intuyo, voy a intentar reconstruirla, pero en este caso, por supuesto, se va a hablar de una persona que vivió 80 o 100 años antes de cuando ellos escriben, con la intención de alguna forma de reconstruir su obra, su personalidad, etcétera, etcétera. Y vamos a ver lo siguiente, que esas 4 maneras de escribir, esos 4 señores, escriben con 4 distintas voluntades, con 4 distintos objetivos, son 4 estilos literarios muy marcados, más allá de que creamos o no creamos, una cuestión de fe, por supuesto, en que eso puede ser, tenga un valor religioso, sagrado, demás. Desde el punto de vista literario hay 4 estilos posibles y vamos a ver cómo en esos estilos ya está el estilo del historiador y el estilo del narrador, a diferencia de otros, por supuesto. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar por el que se considera el primero en todo caso, que es el de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo. Fíjense que Mateo va a empezar diciendo: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y Sará de Tamar. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz de Rahab, Boz engendró a Jobed de Ruth, Jobed engendró a José, Jesé engendró a David el rey. Es decir, acá hay una voluntad casi de un genealogista. Hay alguien que lo que pretende no es necesariamente narrar, no es producir un efecto estético, sino más bien es una especie de bibliotecario, ¿no?, de estudioso, que hace una genealogía para decir, bueno, vamos a hablar de un señor que es Jesús de Nazaret, que tiene esta genealogía, y yo les voy a preparar el terreno para después irrumpir con el personaje de Jesús, que les voy a contar la historia, pero hago todo un trabajo de genealogía, ¿no? Es una manera posible de acercarse a un hecho histórico. Sea lo que sea, yo quiero hablar de determinado personaje, determinado hecho, y en vez de hablar directamente sobre ese hecho, hago toda la genealogía, todo lo que pasó antes, hasta llegar a ese momento. Es una posibilidad, ¿no?, que por supuesto al día de hoy sigue existiendo, ¿no? Yo lo he hecho cuando digo voy a hablar de género policial y arranco desde un comienzo, o voy a hablar de ciencia ficción y arranco desde el comienzo de los tiempos. Digo, es una voluntad genealogista que por supuesto es muy válida. Vamos al segundo ejemplo, ¿sí? Y vamos con, en este caso, el Evangelio de San Marcos. Y fíjense que San Marcos va a empezar diciendo: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, rectificad sus sendas. Se presentó Juan el Bautista en el desierto, predicando bautismos de penitencia para remisión de los pecados. Y salía a él con toda la región de Judea y los gerosimilitanos, todos, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y andaba Juan vestido de pelos de camello, con una faja de cuero en torno de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: vine detrás de mí el que es más fuerte que yo, aunque quien no soy digno de desatar agachado la correa de sus zapatos. Yo os bauticé con agua, mas él os bautizará en Espíritu Santo. Acá hay un narrador. O sea, hay un tipo que está contando el lugar, ¿no?, el río Jordán, las orillas del río Jordán, un tipo que bautiza, cómo está vestido, el aspecto. Hay una serie de cosas que son propias del narrador, de todas características, ¿no? Esto que tiene que ver con que Juan andaba vestido con pelos de camello, con una faja de cuero, comía langostas, miel silvestre, predicaba diciendo. Hay un narrador, podemos filmarlo eso, ¿no? O sea, podemos narrarlo, está narrado como si fuera una novela o en todo caso un texto literario narrativo. Entonces ya hay una voluntad en el personaje, en Marcos, digamos, de narrar, ¿sí?, de contar la historia, de directamente empezar su texto contando la historia. Vamos al tercer caso, ¿sí?, que es el Evangelio, en todo caso, de Lucas, ¿sí? Y fíjense que Lucas va a empezar diciendo: puesto que muchos han emprendido el trabajo de coordinar la narración de las cosas verificadas entre nosotros, según que nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y después ministros de la palabra, he resuelto yo también, después de haberlas investigado, todas escrupulosamente desde su origen, escribirlas por su orden, excelentísimo Teófilo, para que reconozcas la solidez de las enseñanzas que recibiste. Este es un historiador. O sea, estamos ante un personaje que evidentemente tiene una vocación de historiador. Fíjense que está diciendo:
que las cosas como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y después ministros de la palabra. Es decir, pareciera como está diciendo, sobre esta historia se escribió un montón, pero yo voy a dar mi versión. Es decir, sobre este hecho hay un montón de cosas escritas que circulan por ahí, o en todo caso a nivel oral, pero por supuesto yo voy a aportar la mía, que seguramente será mejor que las otras. Pero es, digamos, el lugar del historiador, el que propone de alguna forma contar la historia con sus hechos más objetivos y desde ya diciendo yo sé aquello que les voy a contar. Entonces, fíjense, es una tercera posición. Y vamos a la cuarta, que es por supuesto la más diferente de todas, que es San Juan, que va a decir, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba, cabe Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio, cabe Dios, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo cuanto ha sido hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no lo acogieron, y apareció un hombre enviado de parte de Dios, y su nombre era Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, San Juan es un poeta. San Juan no tiene vocación histórica, no tiene vocación narrativa, tiene vocación de poeta. Es un filósofo, es un metafísico, es un tipo que pretende llegar no a la razón, sino más bien al espíritu, al alma de las personas, a la emoción, ¿sí? Digo, es un poeta. Entonces vemos que desde ya el Evangelio de San Juan no se parece en nada a los otros tres, entre otras cosas porque apela a distintas cosas en el lector, mueve al lector a distintas emociones en este caso. Por eso digo, en estos 4 evangelios, fíjense, hay 4 voluntades de narrador distintos. Pero los 4 están haciendo, o en todo caso los 3 primeros, de alguna forma están haciendo historia. Están contando, piensen ustedes que los evangelios se escriben 60, 70 e incluso 100, 110 años después de la muerte de Jesús. Ninguno de ellos conoció a Jesús, sino que escriben sobre alguien sobre quien le contaron, escucharon por ahí, pero no sobre alguien que tuvieron un conocimiento directo. Y esto es lo que va a fundar de alguna forma después la novela histórica. Yo escribo sobre un hecho sobre el cual me enteré, leí, me documenté, me contaron, escuché, pero que yo no tuve una relación directa. Por supuesto también yo puedo escribir una novela histórica sobre lo que pasó en mi juventud, pero pongamos que lo que hace Walter Scott, en todo caso, y que funda la novela histórica, es escribir sobre un hecho que él no llegó a vivir. Y que, insisto, eso está en los evangelios. Por supuesto, con otra voluntad, o sea, hay otro objetivo, eso desde ya, pero este espíritu, esta necesidad de contar lo que pasó tiempo atrás y reconstruir de alguna forma un hecho o un personaje, ya estaba. Vamos a seguir, vamos a volver en todo caso, teniendo en cuenta que después, por supuesto, de los evangelios va a venir, ya les digo, los historiógrafos romanos. Durante el medioevo lo que vamos a ver es que muchos textos de ficción se proponen reconstruir esa época. Ya en la Baja Edad Media, yo mencioné en todo caso el Lazarillo de Tormes, podemos pensar ya después el Quijote, como decía antes, o Jane Austen, o tantos otros escritores y escritoras que al reconstruir la época en la cual escriben están dando ya algo que de alguna forma podemos pensar que es una manera de contar algo que tiene mucho que ver con la historia, no solamente con el argumento, con la trama, digamos, sino con el periodo histórico en el cual transcurre. Y vamos entonces a, como decíamos antes, a la época de Walter Scott, de Waverley y de precisamente lo que va a pasar a partir de entonces. Tenemos que, a partir de lo que va a ser Walter Scott, muchos escritores van a empezar a escribir, digamos, novela histórica, porque dicen, qué interesante esto de ir al pasado y reconstruir una época. Y para ir más o menos en sentido cronológico y para mencionar los textos más conocidos, después de Walter Scott podemos pensar que el siguiente gran escritor que se va a ocupar de la novela histórica va a ser Víctor Hugo, con Nuestra Señora de París. ¿Qué cuento en historia? Pensemos, Víctor Hugo, escritor francés, digamos romántico, postromántico, ¿sí? Que escribe en 1800 y algo, va a escribir una historia que transcurre en el siglo XV. Es decir, se va a ir muy para atrás. La historia solamente la conocen, la historia de Quasimodo y Esmeralda, del enano deforme Quasimodo y de la gitana Esmeralda. A lo mejor vieron las películas, a lo mejor vieron la película de dibujos animados. Es decir, el cine, un siglo después de escrita la novela, y mucho tiempo después también, se va a ocupar de la historia de Víctor Hugo, jugándola de distintas formas, de distintos puntos de vista, es decir, con distintas miradas. Y esto es otra de las cosas sobre la cual me interesa detenerme, que es esto de las miradas. Es decir, no solamente Víctor Hugo tiene una mirada particular sobre
ese hecho que narra, sino que luego las adaptaciones de la novela de Víctor Hugo, sea Nuestra Señora de París o sea Los Miserables, digo, me da igual, empiezan a aparecer relecturas de ese texto en base a película, en este caso, que por supuesto lo que nos van a presentar al adaptar la novela son distintas miradas sobre esa novela. Esto ya en todo caso hablaremos, pero me parece también un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente conoce la obra de Víctor Hugo no por haberla leído, sino por las películas que vio. Entonces el cine va a ser fundamental a la hora de adaptar tantas novelas, tantos clásicos, porque la gente probablemente muchas veces se queda con la película y no va al original literario. Y esto es una cosa que vamos a plantear a futuro, teniendo en cuenta que cada vez la gente lee menos y ve más películas. Sí, la historia del futuro no estará más contada por las películas que por los libros, ¿no? Esto es una pregunta que lanzo ahí, ¿no? Como diciendo, miren ustedes, si en el futuro prácticamente la lectura es cada vez menos y lo audiovisual cada vez más, probablemente nos acercamos a la historia a través de testimonios audiovisuales y no a través de la palabra escrita. Sigamos entonces. Víctor Hugo escribe sobre el pasado, un clásico que es Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame, y que por supuesto es una también de las grandes novelas históricas. Por supuesto hay montones, en el siglo XIX se han escrito millones de novelas históricas, pero pensemos que vamos a nombrar en todo caso las más conocidas. Vamos después a La Cartuja de Parma de Stendhal, ¿sí? Stendhal, muy conocido por Rojo y Negro, pero La Cartuja de Parma, que va a contar una historia que transcurre a principios del siglo XIX, Stendhal escribe unos años después, por supuesto habla de la época de las invasiones napoleónicas, la época de Napoleón, y lo que hace Stendhal es reconstruir esa época en la cual le interesa obviamente contar no solamente la historia del personaje principal, de Fabricio, sino que le interesa de alguna forma contar el contexto de la época en la cual transcurre la historia. Otro ejemplo, Dumas, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Lo mismo, Alejandro Dumas, que saben ustedes que era un escritor con una capacidad enorme para escribir, obviamente se sabe que tenía muchos que escribían para él, pero es cierto que producía una cantidad enorme de folletines, porque él publicaba en folletines, después se publicaba el libro, pero al principio eran folletines. Los Tres Mosqueteros es un buen ejemplo de una novela histórica. Él se remonta a un siglo atrás, habla sobre el reinado de Luis XIII para hablar de este muchacho que llega a París, que quiere ser un mosquetero, que se llama D'Artagnan, y donde va a conocer a los tres otros mosqueteros, a Athos, Porthos y Aramis, y con los cuales pasarán a formar los cuatro mosqueteros, porque bueno, la novela se llama Los Tres Mosqueteros, y la verdad es que no deja de ser una novela que reconstruye un poco la época de esa Francia casi un siglo antes. Vamos a Thackeray, escritor inglés, escritor realista, o sea, en el sentido, fíjense cómo estamos a veces saltando de los escritores con impronta más romántica como Víctor Hugo a escritores más realistas como Thackeray. En Thackeray, tal vez lo conocen por Barry Lyndon, tal vez vieron la película de Kubrick, Barry Lyndon, Las aventuras de Barry Lyndon, es más conocido como novelista por la Feria de las Vanidades, se filmó varias veces, que es una gran sátira sobre la Inglaterra a principios del siglo XIX, es decir, lo que hace Thackeray es utilizar la sátira para, al hablar de una época, burlarse un poco de, sobre todo, las clases altas, la aristocracia, o sea que utiliza la novela histórica para burlarse, para satirizar, en todo caso, una época, y por supuesto aparece una posibilidad de entre las tantas que tiene la novela histórica, que es, al reconstruir ese pasado, burlarme o satirizar ese pasado. Vamos a Dickens, escritor inglés, realista, escritor bestseller en su momento, digamos, era un gran ídolo popular Dickens, el tipo que escribía sobre ese Londres así, donde miles de personas, millones de personas trabajaban hacinadas en fábricas, los niños, ¿no? Vean Oliver Twist, la película de Polanski, ¿no? Para ver un poco cómo de alguna forma ese Londres terrible que queda un poco en el imaginario, lleno de niebla, ¿no? Y lleno de clases tan oprimidas, trabajando horas y horas en las fábricas, bueno, todo eso que va a pintar Dickens en Historia de dos ciudades. Ya hay una voluntad histórica. Historia de dos ciudades va a hablar de dos ciudades, de Londres y de París, Londres, digamos, más tranquila y apacible, y la París de la Revolución Francesa, o sea, 1789, o sea, Dickens se va al pasado para reconstruir un poco el contexto de esas dos ciudades. Es decir, volvemos, en este caso, a la idea de la novela histórica, en este caso, vía Dickens. Otro ejemplo, Flaubert, famoso por Madame Bovary, Gustave Flaubert, escritor francés, va a escribir Salammbô. Salammbô es una reconstrucción histórica de Cartago, de la época en la cual Roma invade Cartago, cae Cartago, por supuesto, pero lo que va a hacer Flaubert es reconstruir con lujo de detalles, como si leyeron Madame Bovary recordarán que Flaubert le fascinaban los detalles, el peinado de Madame Bovary, la ropa de Charles Bovary, es decir, había una intención en Flaubert de
contar esos detalles, como va a decir después Nabokov, acaricien los detalles a la hora de escribir o de leer en todo caso, ¿no? La importancia que tiene el narrar los detalles. Lo que vamos a ver en Flaubert es esa fascinación por esa época y por supuesto por cada uno de los elementos más mínimos en todo caso que tiene esa época. Gran ejemplo también Salambó. Y vamos ahora al que tal vez para muchos es la mejor o la más grande de todas las novelas históricas que se han escrito, que es Guerra y Paz de Tolstoy. ¿Sí? Este libro que, como verán, de pequeño no tiene nada, es un libro muy voluminoso, es un libro que hay que dedicarle una buena cantidad de meses, porque si no es un desperdicio, y al final supongo que uno sale, digamos, seguramente beneficiado por su lectura. Yo confieso que no lo leí nunca entero, he leído partes, pero bueno, vale la pena la confesión, y les voy a leer algunas partes, pero es un gran libro. Yo la verdad es que nunca me le animé a leerlo entero, pero uno lee parte y dice, bueno, evidentemente es muy bueno, pero la verdad es que de ahí a leerlo entero hay un paso, son muchas hojas, hay que tener mucho tiempo para leer esto. Se ha filmado muchas veces, se ha hablado mucho, pero es cierto que los que saben dicen que es la más grande de las novelas históricas. ¿Por qué? Por un lado, por la técnica literaria, es decir, porque Tolstoy construye una novela coral, son 4 o 5 familias que avanzan, digamos, en paralelo. Hay una reconstrucción, por supuesto, de la época de lo que es la invasión napoleónica a Rusia, la batalla de Austerlitz y demás, es decir, Tolstoy se mete en un periodo que va entre 1805, 1806 y 1813 aproximadamente para narrar eso que tiene que ver con el intento de Napoleón de invadir Rusia, fracasa por supuesto, y lo que va a hacer de alguna forma en el libro, y que tal vez estas son las cosas por las cuales Tolstoy es tan recordado, es comparar esto que podemos pensar como la gran historia, o sea, Napoleón, Alejandro, el zar y demás, con las pequeñas historias, con aquellas historias de familias, de personas comunes, donde por supuesto los conflictos que tienen son pequeños al lado de la gran historia. Pero ahí es cuando va a aparecer este concepto de cómo nosotros, ciudadanos normales de una ciudad, de pronto somos atravesados por la gran historia. Estos últimos años, la pandemia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, la gran historia, esos hechos que van a formar parte de la historia del siglo XXI, en todo caso, como la pandemia, nos atraviesa. En este caso, y por supuesto cada uno continúa con su vida y con sus problemas. Bueno, Tolstoy va a trabajar eso que es la gran historia y cómo atraviesa la vida de personas comunes y normales esa gran historia. Hay unos 150, 160 personajes reales en la novela del Tolstoy y después muchos otros son inventados. Y estas son las cosas que vamos a ver también como constante en la novela histórica. Es decir, hay novelas históricas que tratan sobre personajes reales, ¿no? Yo escribo sobre Napoleón, sobre personajes inventados, yo invento un personaje que vivió en la época de Napoleón y después la alternancia entre ambos. Yo escribo una novela en la cual hay personajes reales que conviven con personajes inventados. Esto es lo que va a ser Guerra y Paz. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer Tolstoy? Otros, por supuesto, ya lo habían hecho, pero me parece que en este caso lo podemos pensar desde el momento en que Tolstoy pone en circulación a un personaje como Napoleón. Y uno dice, bueno, ¿cómo se hace hablar a Napoleón? ¿Cómo hago yo para poner en palabras lo que dice, hace y piensa Napoleón? Bueno, no es fácil, es todo un desafío. Pero por eso quería leerles un fragmento en todo caso, para que vean cómo se las va a arreglar Tolstoy para describir, aunque sea mínimamente, a Napoleón. Y va a decir así, por ejemplo. Aquel era para Napoleón un día solemne, el aniversario de su coronación. Antes del alba había dormido unas horas, y ahora tranquilo, jovial y descansado, en esa feliz disposición de ánimo en la que todo parece posible y todo se consigue, había montado a caballo para dirigirse al campo de batalla. Permanecía inmóvil, mirando hacia las colinas que se iban liberando en la niebla. Su rostro frío reflejaba aquel matiz peculiar de seguridad en sí mismo, la seguridad de merecer la felicidad que solo se encuentra en la sonrisa del muchacho enamorado y feliz. Y uno dice, ¿y cómo sabía Tolstoy todo esto? Inventa. O sea, Tolstoy arma, por supuesto, un contexto, se sumerge en la época, investiga y después inventa, como todo novelista, inventa, fabula, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, ¿le creo o no le creo? Si a mí me interesa Tolstoy como escritor, voy a establecer un código, un pacto a través del cual yo creo en lo que él me dice, o digo, esto es un disparate, este personaje jamás podría hacer esto, jamás podría decir esto, jamás podría pensar esto. Todo esto es lo que va a hacer en esta novela, es tener una mirada desde muy arriba, es decir, Tolstoy sabe todo lo que los personajes hacen, dicen y piensan, ¿no? Es una manera de narrar.
En el siglo XX veremos que está lleno de escritores que van a buscar algo completamente opuesto, es decir, el escritor no sabe todo lo que los personajes dicen, hacen y piensan, sabe una parte, pero Tolstoy en este caso es una especie de mirada de Dios, ¿no? Yo sé todo lo que mis personajes van a hacer, decir y pensar, incluso lo que hace, dice y piensa Napoleón. Por eso digo, es una manera posible de entender la literatura. Tolstoy en este caso lo que va a hacer es meterse con personajes reales, ficticios, grandes o chiquitos, y siempre nos va a decir lo que los personajes hacen, dicen y piensan. En ese sentido es cuando uno dice, bueno, me enfrento a una enorme novela que lo que me va a presentar es un fresco de una época importante en la época de Rusia a través de un montón de personajes que van a desfilar por sus miles de hojas y donde vamos a ver convivir personajes reales con inventados, pero tanto unos como otros serán descritos en su totalidad, ¿sí? En sus acciones, en sus pensamientos, en sus emociones, etcétera, etcétera. Insisto, para muchos es la mejor novela histórica que se haya escrito. Vamos a seguir, si vamos a ver algunas más, en todo caso del siglo, vamos a pasar algunas del siglo XX. El siglo XIX dio un montón de novelas históricas, creo que con estas tenemos por lo menos un buen panorama. Y volver a decir esto, por ejemplo, con el siglo XIX hay escritores, yo mencioné antes a Jane Austen, que tal vez no se proponían la novela histórica, pero que van a pintar ese contexto, y que me parece que muchas veces es muy válido para entender ese periodo histórico, leer a algunos otros escritores que no necesariamente se propusieron una novela histórica, pero sí describieron muy bien esa época que les tocó vivir. Entonces, vamos al siglo XX para mencionar algunas del siglo XX, y tal vez se me ocurre a mí, para pensar como alternativa a lo que leímos de Tolstoy, una gran novela que es Yo Claudio de Robert Graves, que es esta novela, por supuesto, más pequeña que Guerra y Paz, y que me interesa porque vamos a ver qué es lo que hace Robert Graves, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. Y les voy a leer un fragmento, ¿sí? Robert Graves empieza Yo Claudio, que por supuesto habla del emperador romano Claudio, y fíjense, capítulo 1, miren lo que va a decir. Yo, Tiberio, Claudio, Druso, Neogermánico y tal cual, porque no pienso molestarlos con todos mis títulos, que otrora, no hace mucho, fui conocido por mis parientes, amigos y colaboradores como Claudio el idiota, o ese Claudio, o Claudio el tartamudo, o Claudio, o cuando mucho como el pobre tío Claudio. Voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. Comenzaré con mi feliz y más temprana y seguiré año tras año hasta llegar al fatídico momento del cambio en que hace unos 8 años, a la edad de 51, me encontré de pronto con lo que podría denominar la jaula dorada, de la cual jamás he podido zafarme desde entonces. Es decir, Graves lo que hace es narrar en primera persona. A diferencia de lo que vimos antes, Graves asume ser Claudio y narra desde el punto de vista de Claudio. Otro de los elementos a tener muy en cuenta. Hablamos de la mirada, hablemos ahora del punto de vista. Es decir, ¿quién narra? ¿Quién es el narrador? Bueno, Claudio. Tolstoy no narra desde Napoleón, narra en tercera persona. Lo que hace Graves es narrar en primera persona. Yo, narrador, Claudio, y voy a contar la historia desde mi mirada particular, etcétera, etcétera. Pero entendamos que en principio empieza a haber por parte de cada autor y respecto al género una mirada distinta, un aporte distinto al género que por supuesto puede gustar o interesar más o menos, pero que desde ya vemos cómo se va enriqueciendo el género de la novela histórica a través de los aportes que van haciendo cada uno. Otra gran novela, casi contemporánea de la novela de Graves, es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, donde también va a narrar, en este caso no Claudio, pero sí Adriano, sus memorias, por eso se llama La Memoria de Adriano, donde Adriano va a contar en primera persona sus recuerdos. Es una novela maravillosamente escrita, digo, es un placer leerla, es una novela bastante más delgada, digo, que las otras que venimos viendo, y por supuesto se lee muy fácilmente. Yo no la tengo aquí, pero recomiendo Memorias de Adriano, que es una enorme y hermosa novela. Quiero decir, y para resaltar esto, los escritores se han ido metiendo con todas las épocas, ¿sí? Con el medioevo, con la antigüedad, con hechos del siglo de las luces, es decir, no hay un lugar al cual uno puede decir la novela histórica no puede meterse, no puede penetrar. Puede meterse con todo y con todos, y eso es lo que hace. Uno elegirá en todo caso el periodo que le interesa y ahí va a buscar. Por supuesto, hay periodos que fueron contados por grandes escritores y otros que no. Por lo tanto, uno muchas veces va a buscar
lo que escribieron los grandes escritores, más allá de pronto del periodo que escribieron, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno, como lector, tiene la posibilidad de elegir. Vamos a otro gran ejemplo, ¿no? Absalom, Absalom, William Faulkner. La novela, ustedes saben que forma parte del ciclo este de Jonathan Hawas y este poblado que inventa Faulkner, con toda la técnica literaria de Faulkner, esas frases larguísimas, esas frases con subordinadas, esas frases que no son fáciles de leer, ese estilo literario de Faulkner de la multiplicidad de los puntos de vista, donde los hechos son mirados y vistos desde distintos personajes, distintos puntos de vista, en este caso 4, si son 4 familias distintas, cada familia con un personaje que va a mirar estos hechos que Faulkner escribe en 1930 y algo y que transcurrieron durante la Guerra de Secesión, es decir, retrocede unos 60, 70 años, en este caso Faulkner, para contar durante la Guerra de Secesión cómo se fue construyendo este condado y por supuesto las familias que lo fueron poblando. Es decir, no deja de ser una novela histórica, si bien por supuesto Faulkner ya empieza a interesarle menos, si quiere, esa reconstrucción histórica. Y empezamos a ver que mucha novela supuestamente histórica es en un punto una novela que como consecuencia de lo que narra aparece la historia, pero no, como en un momento dijimos, que esa no sea la voluntad principal del escritor. En Absalom, Absalom, por supuesto, encontramos que hay una intención, por supuesto, de Faulkner de narrar a la vida de estas familias, pero como consecuencia vemos que hay un montón de datos y de información sobre cómo se desarrollaba precisamente la vida en esta época. Por lo tanto, podemos ponerla como un elemento propio de la narración, en todo caso, histórica. ¿Qué es lo que va a pasar en el siglo XX? ¿Qué es lo que va a irrumpir? Y vamos a verlo ya, sobre todo en Estados Unidos, a partir del siglo XX, de los años 20, de los años 30. ¿Qué va a irrumpir el periodismo? Va a irrumpir el periodismo como disciplina. Pensemos en Hemingway. Hemingway va a escribir novelas y también es un escritor, también es un periodista, es un cronista de ciertos hechos. Pensemos que Hemingway va a ir a la Primera Guerra Mundial y va a escribir Adiós a las armas, va a ir a la Guerra Civil Española y va a escribir Por quien dobla las campanas. Es decir, va a escribir sobre hechos históricos, pero va a escribir novelas que no van a dejar en un punto esas novelas históricas. Si bien es cierto que son novelas de acción pura y por supuesto Hemingway no tiene esa vocación de reconstruir la época, eso por supuesto también se va a leer cuando uno lee estas dos novelas, va a encontrar que hay una pequeña reconstrucción o una reconstrucción de ese contexto, ni hablar de París en una fiesta, ¿no? Donde evidentemente hay una construcción de un contexto histórico, o sea que podemos pensar que tienen algo de histórico. Pero lo que creo que es importante en el caso de Hemingway, porque es uno de los primeros, y esto después lo vamos a ver en muchos otros, aparece esta vocación periodística, ¿sí? Que tiene que ver ya con la tradición del periodismo, tal cual, digamos, se va a separar como disciplina, ¿no?, de cualquier otra cosa, y que vemos que empieza a haber un montón de escritores que también son periodistas. En Argentina, Roberto Arlt, ¿no?, gran periodista y gran escritor de ficción, donde vemos que por momentos la obra periodística y la obra de ficción se cruzan, ¿no? Aguafuertes porteñas o Los Siete Locos. Sí, evidentemente el oficio de periodista en el siglo XX empieza a pegar mucho. Y por supuesto empezamos a ver cómo muchos textos escritos por periodistas empiezan a confundirse con posibles novelas históricas. Digo, pensemos en Estados Unidos, dijimos Hemingway, pero Truman Capote con A Sangre Fría, ¿es una novela histórica? Sí y no, hay una reconstrucción de un hecho histórico. En Argentina, Rodolfo Walsh, Operación Masacre, o Tomás Eloy Martínez y la novela de Perón. ¿Son novelas históricas? Sí y no, es decir, son reconstrucciones históricas con una impronta periodística muy fuerte, pero que creo que tienen una cantidad de elementos que empiezan a estar asociados a la novela histórica. Pero me parece que en todo caso el periodismo tiene mucho que ver y mucho que decir en cuanto a la novela, porque desde ya la persona que escribe, bien sea un periodista o bien sea un novelista, se van a informar, se van a documentar y por supuesto van a tener que acceder a fuentes que después con tratamientos literarios distintos van a comunicar. Pero desde ya vemos que muchas veces la cosa no es tan clara, porque efectivamente la prosa de ese periodista es tan buena que es literaria y por lo tanto ahí es como más difícil dividir o separar una cosa de otra. Sigamos con el siglo XX, con la cantidad de ejemplos que empieza a haber. En todo caso surgen la novela histórica como bestseller, ¿sí? Veamos que con el paso del tiempo empieza a haber escritores especializados en lo que es la novela histórica que empiezan a hacer grandes ventas, digo yo, con Ken Follett o Noah Gordon. Bueno, yo con esos no me voy a meter mucho, pero los menciono porque ahí están. A mí muchos no me gustan, pero me parece que ahí están como evidentemente escritores que han intentado la novela histórica una y otra vez, pero sí me interesa en todo caso mencionar algunas que ya son más llegando a fin del siglo XX que creo que valen la pena. Y de entrada meterme con 1980, El nombre de la rosa, porque me parece que es una novela que a mí por lo menos me gusta y me interesa mucho, y además porque creo que
introduce una cantidad de cosas que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Sumamente valiosas en lo que se refiere a la manera de entender la novela histórica. El nombre de la rosa, sí, que por supuesto no deja de ser también un libro bastante voluminoso, recomiendo desde ya. Lo que va a hacer Eco, y que por supuesto sabemos hoy es considerada una novela posmoderna, con todas las comillas que esto exige, ¿no? Una novela propia de la posmodernidad, del estilo posmoderno, nos vamos a encontrar con que el estilo de Eco, o la forma de abordar Eco la novela, pensemos que es la primera novela de Eco que escribe a sus 50 años, es decir, ya grande, publica su primera novela después de haber escrito infinidad de textos teóricos, como profesor de semiología, de semiótica, de un montón de cuestiones más. Su primera novela es El nombre de la rosa, y por supuesto lo que nos vamos a encontrar ahí es que la novela es propia, en todo caso, de un escritor que pretende o se propone no solamente contar una historia que transcurre en la Edad Media, en la Baja Edad Media, 1327, sino que lo que se propone es que en esa novela entren a funcionar como si fuera una gran ensalada, ¿no? Textos de historia, de teología, de filosofía, de literatura policial. Hay un millón de elementos que van a confluir en El nombre de la rosa, de tal forma que El nombre de la rosa es un compendio de saberes de todo tipo. Y eso la enriquece muchísimo, por un lado. Y por otro lado, porque nos está brindando las armas, las herramientas, las estrategias para decir, bueno, se puede escribir una novela histórica de esta forma. Es decir, utilizando la literatura como fuente. Es decir, la novela El nombre de la rosa deja claro que es un libro que se basa en otros libros. Es literatura que se escribe a partir de otra literatura. Las novelas hablan de otras novelas, así como podemos decir que las películas hablan de otras películas. Bueno, las novelas hablan de otras novelas porque el arte del siglo XX en general habla de otro arte. O sea, el arte habla, se alimenta de arte, no de la vida, si se quiere, o también, pero vemos que gran cantidad de arte del siglo XX se construye a partir de otro arte. Entonces, en El nombre de la rosa lo que queda claro es que es un libro, es una novela que se escribe, que se construye, que se crea a partir de cientos, miles de otros libros. Por supuesto, hay muchas notas, hay mucha gente que se dedicó a compendiar todas esas citas infinitas que hace Eco. Vamos a ver algunas que tienen que ver con la intertextualidad, con cómo Eco construye su novela citando a otros textos, otros novelistas, otros escritores de otras épocas, y a partir de ahí, amalgamando todo esto, construir la novela. Vamos a ver algunas, ¿no? Por ejemplo, recuerdan ustedes que ya en el prólogo, si no la leyeron, la verdad es que yo la recomiendo, es una novela que me gusta mucho. Cuando la novela empieza, ¿sí? Pensemos que lo primero que va a decir Eco en su prólogo es: el 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal Abat Ballet, Le Manuscrit de Dom Hudson de Melk, traducido en francés después de la edición de Dom Mavillon. Esto es una copia fiel de un manuscrito del siglo XIV. Es decir, ya de entrada Eco dice, estamos en el año 68, es decir, ya se traslada al pasado. Eco escribe en 1980, 1969. Vamos a 10 años antes, y fue para mis manos un libro escrito por el Abat Ballet que está traducido en francés, es decir, ya tenemos dos operaciones. Un libro escrito por un tal Abat Ballet que luego fue traducido. Entonces tenemos que Eco escribe que fue para sus manos un libro a su vez traducido. 3 niveles de lectura, al cual después va a sumar un cuarto. Es decir, El nombre de la rosa tiene 4 niveles de lectura. Eco crea máscaras, como va a decir después. Va a crear algo que por supuesto no lo inventa él, ya está en el Quijote, ¿sí? Recuerden que el Quijote era un manuscrito que Cervantes encuentra en un mercado en Toledo, lo hace traducir, un texto en morisco, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el caso del nombre de la rosa, Eco va creando estas máscaras para luego publicar la novela, que supuestamente son las memorias de Atzo de Melk, de un muchachito que en su momento era un aprendiz, y por supuesto después en su ancianidad, en su vejez, va a recordar lo que leemos en El nombre de la rosa. Pero eso fue traducido, eso fue reescrito, eso fue encontrado por Humberto Eco. En la página siguiente dirá: en 1970, en Buenos Aires, en una librería de Viejo de Corrientes, va a encontrar un libro del uso de los espejos en el juego del ajedrez, que va a ayudar, por supuesto, no después lean el prólogo, a la historia que va a contar. Es decir, nos mete incluso a los argentinos en el medio, sobre todo a las librerías de libros usados de la calle Corrientes,
Entre otras cosas porque ustedes saben que Eco, una de las cosas que va a mencionar, va a homenajear, es a Borges. Y ahí es cuando me parece que después él va a decir, con respecto a Borges, las deudas se pagan, es porque evidentemente esta novela le debe bastante a Borges. Sin ir más lejos, pensemos que el personaje del bibliotecario, ¿sí?, uno de los personajes de la novela, que es Jorge de Burgos, que lo tengo por acá, como para mostrarles un poco cómo es el personaje, ¿sí?, que dice Eco, era un monje encorvado por el peso de los años, blanco como la nieve, no me refiero solo al pelo, sino también al rostro y a las pupilas, comprendí que era ciego. Aunque el cuerpo se encogía ya por el peso de la edad, la voz seguía siendo majestuosa y los brazos y manos poderosos. Clavaba los ojos en nosotros como si nos estuviese viendo, y siempre y también en los días que siguieron lo vi moverse y hablar como si aún poseyese el don de la vista, pero en el tono de la voz, en cambio, era el de alguien que solo estuviese dotado del don de la profecía. El hombre que estáis viendo, venerable por su edad y por su saber, dijo Malaquías a Guillermo, señalando al recién llegado, es Jorge de Burgos, la persona de más edad que vive en el monasterio. Jorge de Burgos es cita, homenaje o como quieran verlo a Jorge Luis Borges. Es bibliotecario, ¿no? O sea, con más razón aún. Pero lo que quería que viéramos es cómo Eco empieza a jugar con la literatura. De entrada, por un lado, el nombre de la rosa, saben ustedes que es un juego que va a ser con respecto a un poema, ¿sí?, que se los voy a mencionar. Es un poema que él explica esto porque años después él va a escribir las apostillas al nombre de la rosa, que es un libro que también le recomiendo, este sí es finito, se consigue muy fácilmente, donde él va a contar que el título, el nombre de la rosa, precisamente, él lo va a tomar de Contemptu Mundi de Bernardo de Morlicense, un benedictino del siglo XII, que va a escribir una pequeña poesía, digamos, en latín, Stat Roma pristina nomine, nomina nulla tenemus, que significa algo así como la Roma antigua se mantiene en el nombre, conservamos nombres desnudos, digamos, sin embargo va a cambiar la palabra Roma por la palabra rosa, y por lo tanto la cita el nombre de la rosa. Pero ya vemos que en el título hay una cita de un texto anterior, ¿sí?, y esto es lo que va a hacer todo el tiempo. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Me interesa esto para que vean cómo a lo largo de la evolución de los géneros, y en este caso el género novela histórica, los distintos escritores van aportando cosas distintas. Y Eco aporta esto, que es esta idea de una novela que contiene a muchas otras novelas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el personaje se llama Guillermo de Baskerville. Saben ustedes que hace mención a Guillermo de Ockham, filósofo real que existió en el siglo XIV. Ustedes pueden leer a Guillermo de Ockham, la famosa navaja de Ockham y demás, un personaje real, Guillermo, y luego Baskerville, que hace mención a un personaje ficticio, hace mención al Sabueso de los Baskerville, la novela de Conan Doyle con Sherlock Holmes como protagonista. Es decir, Guillermo de Ockham mezcla ficción y mezcla realidad, mezcla un personaje que existió y un personaje inventado, pero en todo caso, en ambos casos, cita, ¿sí? Y ahí es cuando digo, esto es lo que es El nombre de la rosa, una cita continua de otros textos, de otros personajes, de otros autores. Y fíjense que a la hora de escribirlo, a Guillermo de Baskerville, Eco va a decir, tenía la apariencia física que era capaz de atraer la atención del observador menos curioso. Su altura era superior a la de un hombre normal, y como era un enjuto, parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante, la nariz afilada y un poco aguileña infundían a su rostro una expresión vigilante, salvo en los momentos de letargo a los que luego me referiré. También la barbilla delataba una firme voluntad, aunque la cara alargada y cubierta de pecas, como a menudo observé en la gente nacida entre Hibernia y Northumbria, parecía expresar a veces incertidumbre y perplejidad. He aquí la descripción física de Guillermo de Ockham. Cuando vamos a Sherlock Holmes, cuando vamos a la descripción que hace Conan Doyle de Sherlock Holmes, nos encontramos con que Conan Doyle dice: medía casi 2 metros de estatura, su excesiva delgadez le hacía parecer aún más alto, sus ojos eran vivos y penetrantes, salvo en los intervalos de sopor a los que he aludido, su nariz aguileña daba a su semblante una expresión de perspicacia y resolución particulares. También su mandíbula inferior, cuadrada y fuerte, evidenciaban su firme voluntad y energía. Es decir, Eco describe exactamente el mismo aspecto físico. Sherlock Holmes y Guillermo de Ockham son exactamente iguales. Ahí tenemos otra cita más, ¿sí?, otro elemento más que es evidentemente propio de esto que es escribir la novela mirando, en este caso, a un personaje de ficción y poniendo que su protagonista es exactamente igual a Sherlock Holmes, nada más y nada menos. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora al personaje de Atzo y vemos que Atzo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace al entrar
en la catedral de la abadía, se enfrenta a lo que ve. Recordemos que está narrada desde Azzo. Azzo es el narrador en sus memorias de esta novela. Azzo dice: vi una hembra lujuriosa, desnuda y descarnada y roída por sapos. Vi un avaro, rígido con la rigidez de la muerte. Vi un orgulloso con un demonio trepado sobre sus hombros y hundiéndole las garras en los ojos. Y vi también otras criaturas con cabeza de macho cabrío, melenas de león, fauces de pantera, etcétera, etcétera. O sea, vi. ¿Qué es eso? Ya decimos, bueno, ¿de dónde salió eso? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la Divina Comedia. También escritor italiano, Dante, siglo XIV, que en su Divina Comedia, en un momento en el cual el personaje de Dante llega a uno de los círculos del infierno, dice: vi a Electra andando con muchos de sus descendientes, vi en otra parte a Camila y Pentesilea, vi al rey latino, vi a aquel bruto que arrojó a Tronquino de Roma, vi, ¿sí? Menciona una gran cantidad de cosas que ve a través del verbo vi. Por lo tanto, vemos que hay una referencia directa a Dante. Pero ¿quién va a usar también esto del vi? Borges, el Aleph. Precisamente en el cuento El Aleph, cuando el personaje de Borges baja al sótano y se encuentra con el Aleph, Borges también va a enumerar: vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de África, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi los espejos del planeta y ninguno me reflejó, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Borges cita a Dante, Eco cita a Dante y a Borges. Por eso digo, esta, llamémosla operación, esta manera de escribir tan evidente, digo, Eco sabe que los lectores o algunos se van a dar cuenta, pero eso es lo que busca, que veamos que El nombre de la rosa es un libro que se construye a partir de manera ostensible de otros libros. Ese es el gesto, si se quiere, de la posmodernidad, que va a estar en mucha literatura, que va a estar en mucho cine, mucho arte en general, que consiste en hacer evidente, es una operación evidente, es decir, bueno, yo creo a partir de lo que ya se hizo, yo construyo a partir de lo que ya se hizo. ¿Por qué? Porque es tanto lo que se escribió, es tanto lo que se filmó, es tanto lo que se sabe, que yo no puedo escribir desde cero. Yo no puedo hacerme el ingenuo y escribir una novela como si no hubieran existido millones de novelas anteriores. Entonces yo hago evidente, no solamente que esas novelas existen, sino que además las leí. Por lo tanto hay cierta presunción ahí, en decir, yo he leído, tengo una biblioteca atrás enorme, y por supuesto me la leí entera, y a partir de esa biblioteca yo creo mis novelas, y hago evidente esas lecturas, mencionando fragmentos de aquí y allá que los hábiles y más atentos lectores podrán reconstruir, o en todo caso cualquiera que se tome el trabajo podrá reconstruir en base a ir siguiendo el hilo que va dejando, las huellas, las miguitas de pan que va dejando Eco, para que sigamos ese camino. Es un juego, si se quiere, hay una cuestión lúdica también ahí de citar y citar y citar, pero por supuesto, como yo decía antes, esto no lo inventé Eco, esto lo hacía Borges hasta el cansancio, ¿no? Borges también un escritor de cita y cita y citas continuas. Pero en ese sentido lo que vemos es que lo que va a hacer Eco es atravesarlo a lo que es en este caso una novela histórica, pero que también es un policial, es decir, lo que hace Eco es jugar con la alta y la baja cultura, es decir, una novela que atraviesa un montón de saberes, la filosofía, la historia, la teología, etcétera, etcétera, pero que a su vez está atravesada por el género policial, que es, digamos, un género de consumo popular. Entonces ahí es cuando vemos que conviven una trama policial al uso dentro de una serie de otros géneros posibles, con los cuales se va enhebrando esto que tiene que ver con una novela que con una estructura de novela policial va sumando, ¿no? Como eso decía antes, como una gran ensalada, otros elementos que la van inflando y que por supuesto pueden ser de mayor o menor interés para el lector, pero que hacen a lo que es, lo que significa, lo que representa el nombre de la rosa. Tengamos en cuenta que lo que narra el nombre de la rosa, y no por nada Eco la sitúa en la época en la que sitúa, es una época muy convulsa, en la cual había una tensión muy grande entre el emperador y el papado. El papado en ese momento estaba en Aviñón, había sido trasladado de Roma a Aviñón, había una gran tensión, incluso dentro de lo que era la iglesia, interna dentro de la iglesia, por el tema de las posesiones físicas, terrenales. Había una gran disputa ahí entre el emperador y el papado, porque el emperador decía, a ver, ustedes son la iglesia,
ustedes siguen a Cristo, ustedes no pueden tener pertenencias, porque ustedes deberían renunciar a todo y dármelas a mí. La iglesia empieza a construir una serie de argumentos para decir, no, nosotros tenemos estas posesiones, pero ese debate entre la riqueza, la pobreza de Jesús y demás, es una de las cosas que va a atravesar El nombre de la rosa como dos maneras de ver el mundo, dos maneras de entender el mundo, en la cual se opone un poder religioso a un poder laico. Y por supuesto lo que se está construyendo con esta novela es el futuro de Europa. O sea, lo que vemos es que las tensiones, las peleas, los conflictos que hay en El nombre de la rosa son los que van a atravesar después la historia de Europa. Es decir, Eco va metiendo muchas capas que tienen que ver con cuestiones históricas, cuestiones políticas, filosóficas, sociales, todo lo que tiene que ver con las costumbres de lo que era vivir en una abadía, por supuesto, y luego esto que es el policial, que va a ser lo que va a enhebrar todo el texto. Pensemos que Eco, una de las cosas que va a decir, y que esto lo va a decir en sus apostillas, es, fíjense, lo siguiente. Él va a decir, no solo decidí contar sobre el medioevo, decidí contar en el medioevo y por boca de un cronista de la época. Es decir, acuérdense, quien narra es Acho de Melk, y además Eco también va a decir que antes de sentarse a escribir, durante muchos años leyó sobre el medioevo. Una vez que había leído un montón y sentía que el medioevo le era muy familiar, recién ahí se sentó a escribir la novela. Maneras de un escritor, formas de un escritor que me parece interesante tenerlas en cuenta. Por otro lado, hay un texto de Umberto Eco que está en un libro que se llama De los espejos y otros ensayos. Ese ensayo se llama 10 formas de soñar la Edad Media, en la cual Eco va a decir, cuando alguien nos habla de Edad Media, ¿qué nos viene a la cabeza? Y va a nombrar Señor de los Anillos, yo agrego Juego de Tronos, las películas de Bergman, ¿no? Séptimo Sello, pensemos también en el Rey Arturo, la saga del Rey Arturo, todo lo que nos viene a la cabeza cuando nos dicen Edad Media. Él va a nombrar 10. Pensemos que El nombre de la rosa, la novela de Eco, ¿en dónde se ubicaría? Y la novela de Umberto Eco se ubica en todas. ¿Sí? Pareciera como que Umberto Eco, que escribe la novela después de haber escrito ese ensayo, dice, yo lo que voy a hacer es ubicarme un poquito en cada una. Y si uno lee El nombre de la rosa va a ver que están todas esas formas posibles de escribir la Edad Media. Hay una influencia incluso de Tolkien, ¿sí? Del Señor de los Anillos, en ciertas cuestiones. Hay una influencia de todas esas maneras de ver la Edad Media que hacían referencia a las sagas del Rey Arturo, ¿sí? El Excalibur, ¿no? Por supuesto, después todo lo que vamos a ver en distintas formas de ver la Edad Media que puede tener una novela como Ivanhoe, la que citamos en su momento. Es decir, todo eso que Eco va a ir compilando, después va a ir a parar El nombre de la rosa. Formas distintas de ver la Edad Media. Y ahí es cuando decimos, cualquier hecho histórico, apenas nos nombran, nos viene una idea a la cabeza y después esa idea, por supuesto, va a estar contaminada más o menos en función de cuál fue esa fuente, pero piense que eso nos va a pasar siempre. Cada vez que nos nombran un periodo histórico nos viene a la cabeza una imagen otra, los romanos, los griegos, los egipcios, o la Edad Media, o, si se quiere, algo más reciente. Siempre uno tiene una serie de imágenes apenas le nombran un hecho histórico. Lo interesante es que Eco efectivamente se va a ubicar en esa época por una razón. Y va a decir, al final de las apostillas, algo que me parece interesante y que es que ni que decir tiene que todos los problemas de la Europa moderna, tal como hoy los sentimos, se forman en el medioevo. Desde la democracia comunal hasta la economía bancaria, desde las monarquías nacionales hasta las ciudades, desde las nuevas tecnologías hasta las rebeliones de los pobres. El medioevo es nuestra infancia, a la que siempre hay que olvidar para realizar la anamnesis, ¿sí? Esto de lo cual hablaban tanto los griegos. En fin, creo que es una gran novela histórica, recomendable, que me parece que dio un montón de hijos, un poco tarados algunos, otros más interesantes, digo, desde Dan Brown hasta Pérez Reverte. Ustedes en todo caso elijan cuál es cada uno, pero me parece que dispara una cantidad de posibilidades para escribir literatura histórica y que creo que para muchos escritores ha sido El nombre de la rosa una marca muy importante. Después escribirá Baudolino, Umberto Eco, que también transcurre en el medioevo, pero me parece que la fundante en todo caso de todo esto es El nombre de la rosa. Vendrán después, por supuesto, más novelas históricas, infinidad de novelas históricas, la verdad es que son demasiadas como para compendiarlas a todos. Yo puedo mencionar algunas, sí, que me parecen interesantes de los últimos años. Puedo mencionar El Giro, de Stephen Greenblatt, que me interesa mucho. Es una novela que habla sobre un personaje que en el medioevo se ocupa de ir monasterio por monasterio para recopilar o para buscar y encontrar textos, manuscritos antiguos, y se va a encontrar con el libro de Lucrecio, de Rerum Natura, que va a ser tan importante, ¿no? Un gran hallazgo. Bueno, El Giro cuenta esa historia. Recomiendo Pastoral Americana, de Philip Roth, una novela que va a reconstruir
los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial y los años 50 y 60 en Estados Unidos, sobre una debacle del sueño americano y de una familia. Puedo recomendar Soldado de Salamina, novela de Javier Cercas, española ya del siglo XXI. Es una gran novela sobre la Guerra Civil Española y sobre el presente, o sea, sobre cómo de alguna forma el pasado nos sigue interrogando en el presente. Va a contar una gran historia sobre el fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas, uno de los, digamos, de los fundadores de lo que es la Falange, la cabeza pensante intelectual de la Falange, que por supuesto se salva de ese fusilamiento porque el muchacho que lo encuentra escondido después de que escapa del fusilamiento entre unos matorrales le perdona la vida, y Cercas, que aparece como personaje en la novela, se va a proponer buscar a ese soldado, que en ese momento era muy joven, lo va a encontrar ya mayor en no importa dónde, en Francia y demás, y le va, para que lo que quiere es preguntarle por qué le perdonó la vida. Entonces, como que hay toda una cosa que tiene que ver con la unión, la conexión entre el pasado y el presente, que me parece muy, en todo caso, estimulante, y creo que en ese sentido es una también gran novela. Y para mencionar algunas argentinas, ¿no? Como para de alguna forma decir, bueno, en Argentina también se ha escrito gran cantidad de novelas históricas, yo menciono en todo caso las que me pueden interesar, y hay miles. De entrada, pensar que la que es probablemente considerada la primera novela argentina, que es Amalia, 1851, ya es una novela histórica, porque lo que hace José Mármol es irse a la época de Rosas, o sea, retroceder 10, 12 años y contar una historia en la cual reconstruye un poco ese contexto de lo que era el Buenos Aires de Rosas. O sea que ya nuestra primera novela histórica es histórica. A partir de ahí, montones de ejemplos. Yo elijo un par, como para tirarles algunas por si quieren y les interesan. Insisto, creo que hay novelas periodísticas históricas que son muy interesantes. Yo mencioné la novela de Perón o Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que creo que son novelas que tienen un componente histórico muy fuerte y me parece que realmente valen la pena. Puedo mencionar, me parece a mí, Sobreres y Tumbas, que es muy interesante lo que hace Sábato, porque es una novela de ficción 100%, irrumpe, ¿sí?, con la historia de Lavalle, porque un personaje de la novela fue de joven un muchacho que estaba en las campañas de Lavalle, era uno de los que estaban ahí, y por supuesto cuenta esa historia, pero irrumpe con un relato histórico en medio de una novela de ficción pura, ¿sí? Me parece una manera también muy interesante de contar un hecho histórico. Puedo mencionar El Entenado, de Saer, que transcurre en la época del virreinato. Puedo mencionar Sama, de Di Benedetto, que si bien no es una novela histórica, tal vez vieron la película de Lucrecia Martel, no es una novela histórica 100%, pero reconstruye, se mete en cierta manera en la cabeza de una persona que vivía en la época anterior a 1810, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y que por supuesto nos permite sumergirnos en esa época. Es decir, hay mucho material interesante. Hay muchísimos más escritores que han trabajado en novela histórica estos últimos años. Basta en una librería y mirar ahí, porque como está tan de moda, están ahí a disponibilidad de cualquiera. Pero lo que me parece es que es un género que realmente tiene cosas muy interesantes para leer y que por supuesto se abre al futuro teniendo en cuenta esto que yo mencionaba antes, y con lo cual voy a terminar. Es decir, a medida que pasa el tiempo y cada vez hay más posibilidad de registrar nuestras vidas, ¿sí?, celulares, fotos, videos, millones de registros de cada persona, el historiador del futuro tendrá un trabajo enorme porque podrá reconstruir nuestro presente con muchísimo material, pero ¿qué va a pasar con eso que tiene que ver con cómo nos vamos a enterar de la historia dentro de 100 o 500 años? ¿A través de audiovisual? ¿A través de libros? ¿A través de qué? Bueno, ahí es cuando uno dice, efectivamente, si hoy nosotros tuviéramos la posibilidad de ver el celular de un romano, veríamos sus fotos y sus videos y podríamos saber muy bien cómo era la época de Roma, pero como eso no existe, lo que podemos hacer es atar cabos en base a algunas pruebas que tenemos. Esto, en función de ciertas civilizaciones, es muy fácil porque hay material, y otras civilizaciones prácticamente no queda nada. Ahora, imagínense que en el futuro habrá tanto material sobre nuestro presente, siglo XXI, que probablemente los historiadores y los novelistas que escriban novela histórica van a tener un trabajo enorme porque la cantidad de material que habrá será enorme. Y por supuesto esto que tiene que ver con lo que planteaba y me interesa, que es pensar si realmente hoy la historia, la mayoría de la gente la aprende a través de libros de historiadores o de novelas históricas o incluso de películas históricas. Digo, como para pensar un poquito en el futuro de la narrativa histórica. Terminamos acá. Hemos hecho una síntesis como siempre, pero me parece que algunas puertas, algunos datos hemos dado como para que a partir de aquí a quienes interese pueda seguir investigando por su cuenta. Espero que les haya resultado interesante. Si es así, como saben,
le dan a me gusta, se suscriben al canal, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vemos en la próxima clase, en la próxima charla, en el próximo video. Espero que estén bien. Chao.